Oveja Negra se encuentra con Daniel Obadía, el chef mexicano más joven en instalar el primer restaurante mexicano, dándole como nunca antes una contemporaneidad, una sofisticación muy particular. Eso ocurrió cuando apenas tenía 21 años. A sus 39 ya es dueño de una copiosa carrera empresarial con muchos conceptos, con mucho, incluso libros. Y bueno, aquí lo tenemos en su casa Punta Corcho en Puerto Morelos. ¿Cómo estás, Daniel? Muy bien, muy contento de estar aquí con ustedes. Cuéntanos, ¿cuándo descubriste que eras oveja negra? Yo creo que siempre fui la oveja negra de mi familia, definitivo. Hablando de gastronomía, creo que el punto en el que les dije a mis papás, ya no quiero seguir estudiando administración de empresas y quiero ser chef. Hace 23 años, 24 años, que no era algo tan común como es hoy en día. Yo creo que ese es el punto de mi vida de oveja negra que marcó quién soy hoy. Y así como ese puedo encontrar muchísimos. Mis amigos jugaban fútbol, yo quise jugar hockey sobre hielo. Mis amigos hacían una cosa, yo me vestía de otra forma diferente. Pero gastronómicamente creo que el tema de oveja negra es cuando dije no más administración ni economía, quiero ser chef. Y obviamente mis papás no me dejaron. O sea, el tema de oveja negra llegó tan rebeldemente que me dijeron no, con todo gusto te apoyamos si quieres trabajar en un restaurante, pero no aceptamos tu rebeldía de irte a ese mundo tan repentino que nos dices, ¿no? ¿Cómo te describes con 3 adjetivos? Extremadamente aventurero, muy atrevido, pero a la vez muy calculador. Daniel, tú hablaste de una cuestión, o sea, la gastronomía no te vino de herencia familiar. No, para nada. ¿Cómo fue esa inclusión? Porque pues, estudiaste economía, administración de empresas. ¿Cómo vino ese despertar culinario en ti? Mi mamá es publicista, mi papá es dentista. Ninguno de mi familia ha sido restaurantero. Pero vino de un tema justamente por eso. Al no haber gastronomía en mi casa, al no ser una casa de gente que le gustaba incluso la cocina, todos los sábados y domingos que habían comidas familiares eran en restaurantes. Entonces, cada domingo o cada sábado de comer con mis tíos, con mis abuelos, con mis papás, era conocer un lugar diferente. Y ahí fue en donde empecé a tener esa fascinación de ver a los garroteros levantar las charolas, de ver a los cocineros cómo salían, de entrar a la cocina. Y tanto que a los 3 años pedía de una cadena de restaurantes muy famosa en México, pedía que me dejaran entrar a las cocinas a ver cómo funcionaba, y hasta me dieron mi gafete con mi nombre, ¿no? Porque ¿A los cuántos años? A los 3 años. 3. Como que me apasionaba mucho el ver los platos, el ver a los cocineros, y ahí fue en donde me di cuenta que me gustaban los restaurantes, y el tema de chef vino después. ¿Y cómo se da, efectivamente, te preparas profesionalmente o cómo está la historia? Pues justamente cuando les digo a mis papás que no quiero seguir con ese camino de economía y de administración, me meto a trabajar a un restaurante para... Mis papás yo creo que lo hicieron como para que ahora le métete a trabajar y para que te des cuenta y regreses al camino correcto, ¿no? Y fue al revés, me metí a trabajar a un restaurante y me di cuenta que lo amaba enormemente, y ahí fue donde me di cuenta que la cocina era la que más me atraía. Obviamente durante los primeros 2 años de mi vida gastronómica estuve en el comedor, estudié para sommelier, estaba yo en las mesas, atendía las mesas, servía los vinos, aprendí muchísimo de vino. Me preparaba cócteles, yo llevaba platos, estuve en la barra, pero la cocina era lo que me jalaba. Daniel, ¿y cómo es que, en dónde te preparaste profesionalmente? En la vida. O sea, no estudiaste, ahora sí que eres autodidacta, digamos. Totalmente, porque yo empiezo a trabajar en restaurantes a los 19 años y a los 21 se da la oportunidad de abrir Paxia. Entonces fue un tema muy rápido, muy de ir a ciudades, a estados diferentes del país y aprender de cocina, juntarme con gente obviamente que sabía mucho y aprender lo más que podía, y paralelamente estudiando administración, porque nunca me dejaron salirme de la carrera. Oye, Daniel, abres a los 21 años, hoy tienes 39. ¿Cómo es que abres, con qué concepto y por qué jalándote la cocina mexicana? Porque el restaurante donde yo empecé a trabajar era de comida mediterránea, mucho más inclinado hacia lo italiano. Y fue la cocina que yo aprendí. Fueron 3 años de estar aprendiendo ese tipo de cocina. Y quería abrir un restaurante italiano con algo español, ¿no? O sea, pero definitivo quería algo mediterráneo.
Y Carmen Ramírez, la titita del Bajío, era muy amiga de mi abuela, en paz descanse, eran uña y mugre, o sea, realmente muy amigas. Y yo tenía confianza con ella y llegué a platicarle, oye Carmen, fíjate que voy a abrir un restaurante italiano y quiero que me digas cómo le ves. Y se enojó conmigo y me dijo, estás loco. O sea, tu abuela, pintora de cosas mexicanas, toda tu familia te ha inculcado ese amor por México. Me dice, no seas tonto, podría ser el primer chef joven mexicano en abrir un restaurante de comida mexicana, ¿no? O sea, me dice, todos los que somos chefs de cocina mexicana ya somos viejos, ya vamos de salida, ya tenemos arriba de 45, 50 años. Me dice, anímate y hazlo tú. Y ahí fue donde cambié totalmente mi idea y dije, voy por algo mexicano. Paxia, tu restaurante sí marcó fue el parteaguas también en la cocina mexicana a nivel restaurantería. ¿Por qué Paxia? ¿Cuál fue la magia de Paxia en lo que repercutió a la postre? Pues yo creo que hacía lo que yo quería. Al tener 21 años no tienes una responsabilidad de familia, no tienes una responsabilidad tan grande, o por lo menos yo no sabía o no creía que la tenía. Entonces lo que se me antojaba hacer lo hacía. Y eran atrevimientos, y eran locuras, y eran irreverencias hacia la cocina mexicana que hoy en día se ven muy normales, pero hace casi 20 cuál, años. O sea, ¿cuál fue ese platillo que te dio tu impronta? Pues, por ejemplo, no era normal usar en un plato boing de guayaba para hacer una salsa, ¿no? O sea, cuando el boing de guayaba era una bebida vista como para la clase súper baja en México, y de repente hacer una bebida hecha a base de boing de guayaba, o empezar a utilizar peltre para servir cosas en un restaurante de manteles largos, el tener una carta de puros mezcales, o el tener una carta de puros vinos mexicanos. Estás hablando que en el 2005 Paxia tenía puros vinos mexicanos. Y era por una cuestión de necesidad también, porque me salía más barato irme a Baja California a averiguar quién estaba haciendo vino y traérmelo, a de repente comprar vino español, vino francés. Lo mismo me pasó con el mezcal y el tequila. Nos decidimos meter al mezcal y el tequila porque había un señor que nos traía botellas de mezcal sin etiqueta y le pusimos nuestra marca, porque no teníamos tanto dinero para comprar whiskies o coñacs, que era lo que se usaba mucho en esa época en los restaurantes, como de abolengo. Entonces es eso, el utilizar barro para cocinar en restaurantes elegantes, y el cambiar y en un restaurante de manteles largos poner un taco, ¿no? Claro. La idea del taco era en una taquería, era en un restaurante pues, de bajo nivel, o de mesas de plástico, de lámina, y en Paxia llegabas y habían manteles y te servíamos un taco. ¿Cuánto duró el sueño y la aventura de Paxia? Como a los 2-3 meses de abrir Paxia yo me di cuenta que el trabajo era tan fuerte que en mi cabeza dije, esto va a durar 10 años. Yo sentía que más tiempo me iba a saturar totalmente. A los 8 años de abierto Paxia empezó a llegar a un límite en mi vida y lo estiré hasta llegar a los 10 años. Y Paxia abrió un 16 de septiembre del 2005 y cerró el 20 de septiembre del 2015. ¿Qué sucedió después de Paxia? Pues fueron 6 años sin Paxia, en donde pues decidí aplicar todo lo que había aprendido, todas las lecciones de vida que me habían dejado. Obviamente Paxia me dejó muchísimo aprendizaje, pero también me dejó muchísimas deudas, problemas. Yo pensaba que dinero. No, dejó mucho dinero durante un tiempo, pero justamente por querer hacer más. Llegó un momento en el que Paxia, cuando abrí Paxia, tenía 130 sillas con 25 personas trabajando en Paxia. Y Paxia, por su grado de especialización, terminó teniendo 45 sillas y 62 personas trabajando en el mismo espacio, ¿no? Entonces, obviamente, los gastos incrementaron, los costos incrementaron y se hizo un remolino que a tus 20 y picos no entiendes muy bien. Entonces, me dejó muchísimas enseñanzas, y al momento del cierre fue cuando decido aplicar todas esas enseñanzas y crecer el grupo. Entonces, abre un nudo negro, se materializa el sueño de Peltre, abrimos Punta Corcho. O sea, justo el tiempo sin Paxia fue el tiempo para volver a renacer, ¿no? Después de 10 años muy intensos fue renacer. Y cuando ya me di cuenta que estaba renacido totalmente, reabrí Paxia el año pasado, ¿no? Wow. ¿Cuántos restaurantes tienes actualmente? Son 22. ¿Y cuántas marcas? Son 9 marcas. 8. ¿Y qué te movió venirte al Caribe mexicano, aquí a Puerto Morelos, a esta villa de pescadores? Bueno, que ahora ya es turísticamente, sí, pero bueno. Pero cuando abrimos no había nada. Fue de esas que dicen serendipias, ¿no? Fue algo rarísimo.
porque nosotros estábamos abriendo Isla Calaca en Málaga, que era un restaurante mexicano que tuvimos allá un tiempo, y los socios de allá que teníamos eran extremadamente codos y mal hechos, y fue una experiencia muy atropellada, perdón, pero eso generó Punta Corcho porque nos teníamos que ir a Málaga y los socios, por ahorrar dinero, en vez de comprarnos un vuelo pues, normal, Ciudad de México a Madrid, como cualquiera podría de repente llegar a España, nos compraron un vuelo México-Cancún, Cancún-Madrid, Madrid-Málaga, ¿no? En aerolíneas de bajo costo. Entonces obviamente el vuelo de México-Cancún se atrasó, porque no nos los compraron en buena aerolínea, entonces se atrasó el vuelo y perdimos el vuelo Cancún-Madrid. Y entonces teníamos un conocido y a Chava en ese momento, que era mi socio, digo, ¿y ahora qué hacemos? Eran las 11:30 de la noche, no sabíamos ni qué hacer, estábamos en Cancún, el vuelo hasta el día siguiente a las 10 de la noche. Y entonces justamente llegamos al punto y me dijo, yo tengo un amigo que es aquí y que tiene un hotel y que trabaja y que aparte quiere que veamos un local. Entonces aprovechamos y dijo, si está Daniel, le regalo la noche de hotel, pero quiero que vaya a ver un local que me interesa abrir algo, ¿no? Y sí, como tú dices, hace 8 años aquí no había nada. O sea, habían 2, 3 restaurantes, pero era realmente una villa pescadora con muy pocos atractivos, no más turísticos, atractivos en general, ¿no? Y el local estaba casi en ruinas. Fue a verlo y dije, no me late tanto. Pero al final como que hubo una corazonada y dije, a ver, si perdí el vuelo, si llegué a este local, si todo es por algo. No, es por algo. O sea, algo tiene que haber en ese lugar y decidimos abrir. Y 4 meses después estaba abierto y 7 años después aquí está haciendo un exitazo y estamos a punto de abrir Punta Corcho Bacalar. Que es entonces, una experiencia increíble. ¿Tú actualmente operas en la Ciudad de México y aquí en Quintana Roo? ¿O cuál ha sido tu radio? Sí, bueno, los restaurantes que tenemos están la mayoría en Ciudad de México. Tenemos acá en Puerto Morelos y tenemos la parte del tren del Chepe Express que operamos de Los Mochis a Krill, Chihuahua. Entonces tenemos... Y de toda tu experiencia, los libros, ¿cómo ha sido tu historia dentro de las letras? ¿Y cuál ha sido, ahora sí, lo que tú quieres contar? Pues cuando Paxia tenía 7 años, se prestó la oportunidad de escribir un libro, ¿no? Con los primeros años de Paxia, y fue increíble porque pude plasmar como mis 100 recetas favoritas de Paxia, un poco la historia de cómo fue el restaurante y de cómo había sido el camino. Incluso está muy padre porque vienen hasta los logotipos, cómo fueron evolucionando, todos los menús históricos que dábamos hasta ese momento que era 2012. Entonces el haber hecho un libro fue de las mejores cosas que me han pasado. Increíble ver realmente plasmado tu historia en hojas, fue para mí increíble. Y aparte soy un enfermo coleccionista de libros de cocina y de restaurantes. Creo que tengo una colección de más de 2000 libros. ¡Wow! Impactantes, entonces me encanta. Soy fanático de los libros. Realmente eres un chavo, o sea, tienes 39 años, tienes una carrera súper copiosa, muy interesante, muy exitosa, pero también has tenido algunos descalabros mediáticos, ¿no? Cuéntanos el chisme de aquel meme que sí que te catapultó de otra manera, ¿no? O sea, gastronómicamente todos sabíamos quién era Daniel, pero verte envuelto en un escándalo nacional y sin buscarlo, sin buscarlo, por ofender a la primera no primera dama del país, Beatriz Müller. ¿Cómo fue esta historia? ¿Qué hiciste? Cuéntanos tu travesura. Fue ahí un tema de estar en la cama con tu esposa viendo El Grito y ver todo lo que estaban poniendo, y de repente una cuestión ahí de encontrar un meme en donde comparaban el vestido con un flan, y de repente dije, a ver, pues gastronomía, yo soy chef, un flan sí se parece a un flan, y retuitearlo, ¿no? Y ponerlo. Fue un tema ahí y mi esposa Fernanda me decía, algo no me late. Le dije, no, esto está chistosísimo, ¿no? Pero me dijo, no me late. Acabó El Grito, apagamos la tele y nos fuimos a dormir. Y sí, yo me fui a la cama como con una sensación, y de repente recuerdo como a las 3:30 de la mañana me despierto, eso típico que despierta, agarro el celular
y veo que el tweet llevaba 15,000 y cacho de retweets y tanto, y empiezo a leer y la gente botaba de la risa, ¿eh? O sea, era un tema... Y todavía cuando nos despertamos le digo, mira, exitazo, o sea, se volvió trending, todo padrísimo, ¿no? Y sí, y de repente ya me meto a bañar, me empiezo a vestir y de repente empieza a sonar mi teléfono y veo, empiezo a ver ahí y es cuando me doy cuenta que empezó así la horda de los bots a defender, pero una cosa impresionante y hasta llegó un momento de miedo porque consiguieron mi celular, el celular de mi esposa, hablaron por teléfono a amenazar, mandar WhatsApps amenazando, recibir amenazas súper fuertes por Instagram, todo lo más fuertes que consiguieron celulares y pues, salí en la mañanera 3 días, o sea, fue algo pues, que nunca busqué y que no me interesaba, la gente de repente salieron cosas pues totalmente falsas, como que mis restaurantes habían salido del CONACYT, ¿no? Porque yo había hecho unas salsas de pizzas, cosas como bastante incluso risorias, ¿no? Que yo decía, bueno, pues ya. ¿Y en qué te repercutió pues sí, este acoso gubernamental? Porque se llama intolerancia. Pues mira, tristemente cuando trabajas para marcas importantes no están dispuestas a un escándalo así, entonces sí se perdieron algunos contratos que habían. Obviamente la gente que está conmigo y la gente que me conoce y la gente que me quiere y mis socios, nunca hubo un tema ni un problema, pero sí obviamente hubieron marcas que dijeron, a ver, tenemos que poner en pausa esto porque pues, cada vez que ponían una foto mía anunciando un producto o algo, o sea, venían 3,000 comentarios negativos, entonces sí repercutió feo. Sabemos el fanatismo que luego puede llevar a ver en ese tipo de cosas, entonces algunos de los peltres pasaron y aventaban botellas de agua, botellas de vidrio contra la fachada, o sea, sí, cuestiones así que pasaban gritando a los restaurantes. ¿Y cómo has librado esta historia? Digo, porque realmente... Pues ya no hablando de ello y dejándolo pasar, también entendiendo de quién viene y cómo viene, o sea, ni era mi interés, ni es mi interés colgarme de algo así, ¿no? Si de alguien fue y quiso colgarse, para adelante, pero yo sigo trabajando y que fue algo muy... Ni me dedico a la política, ni me gusta hablar de la política. O sea, pues ahí está, pasó y ni modo, ¿no? Ya ves, por irreverente. Oye, Daniel, ¿y hacia dónde te diriges? ¿Cuál es el plan de tu empresa con todo este portafolio de marcas? ¿Hacia dónde quieres? Yo creo que lo principal es buscar una felicidad en todos los que trabajamos en el grupo, ¿no? O sea, ¿cuántos son? ¿Cuántos colaboradores? Rondarán los 700, 600 y pico por ahí, ¿no? O sea, son 22 restaurantes y sí creo que hoy en día el fin común es que la gente esté feliz, es como que ser un grupo mucho más ético en la forma en cómo trabaja, mucho más sensible, mucho más comprensible, ¿no? O sea, como que estamos tratando de girar hacia esa parte en donde realmente obviamente queremos que haya un crecimiento económico, un crecimiento profesional, pero también nos interesa mucho en que la gente tenga un crecimiento personal, porque yo lo he visto, yo mismo ya no soy ese Daniel que disfrutaba quedarse 10 horas en la cocina. Hoy entiendo que hay que disfrutar mucho más a la familia, a los hijos, disfrutar hobbies, hacer otras cosas que no sean cocina y trato de transmitir eso a mi gente, ¿no? A que ellos entiendan y a que ellos vivan eso. ¿No has tenido la inquietud de poner una escuela o algo así para verte todos tus conocimientos? Pues, digo, por ejemplo, ahora en los Peltre, que son 12 Peltres, claro que sí, ya tenemos, no es una escuela como tal, pero sí se hace como un taller de capacitaciones en donde ya se empieza a hacer como una escuela Peltre, ¿no? En donde ya hay mentores dentro de los restaurantes, entonces hay mentores en diferentes áreas. Entonces puedes incluso hacer un mesero que sea mentor de otros meseros. Entonces hemos creado como toda esta campaña de mentorías dentro del propio grupo y se vuelve como una mini escuela dentro de uno de los conceptos, ¿no? Daniel, tú tuviste el atrevimiento, gracias a ti, de incursionar en la cocina mexicana dándole otra cara, otra contemporaneidad, otra sofisticación. Desde ese tiempo a la fecha, ¿cómo visualizas la cocina mexicana? Con constante evolución de lo que yo hacía hace 20 años a lo que se hace hoy en día. Ha habido una evolución tremenda. Incluso yo hoy veo algunos platos que hacíamos en el 2005 y son totalmente fuera de época, ¿no? Pero en ese momento eran... Y eso te habla que es una cocina que ha avanzado. O sea, por más que es una cocina milenaria, es una cocina con muchísimas raíces, muchísima investigación, hay muchas cosas detrás. Es una cocina que los chefs de hoy en día han sabido evolucionar y avanzar a pasos agigantados. Entonces así la veo, como una gastronomía que no se frena y que sigue avanzando
y se están descubriendo nuevas cosas, nuevas técnicas, nuevos ingredientes. ¿Y cómo ves que se ve la cocina mexicana en el mundo? Hoy en día definitivo como una de las mejores del mundo. O sea, y creo que algo que nos pasaba mucho hace unos años, y yo platicaba con muchos chefs, es que la cocina podía estar increíble, pero quizá alrededor de nosotros habían muy pocos restaurantes haciendo cosas bien, ¿no? Éramos un grupo muy pequeño y hoy en día la verdad en México se come muy bien en muchos lugares. O sea, ya te toca, es muy raro el lugar que vayas a ir de México y te digan, no, ahí no se come tan bien. O sea, creo que se ha conseguido que incluso los restaurantes que no son famosos o que no son mediáticos hayan crecido gastronómicamente y se coma increíble. Y eso ha sido algo que, por ejemplo, a mí me pasaba en España. De repente sabes que en España, lugar al que entres, chiquito, grande, caro, barato, lo que sea, comes bien. Y en México no pasaba luego a veces eso en los restaurantes. Hoy en día creo que se ha conseguido que prácticamente en todos lados se coma bien. Tocas un punto en el que siempre nosotros incidimos y es, ¿por qué México, con toda esta riqueza, con toda esta evolución en su gastronomía y con toda esa riqueza, no ha convertido a la gastronomía en un gancho turístico, como ocurre en España, Francia y recientemente, entre comillas, Perú, ¿no? Que realmente... ¿Qué le falta a México para poder colocar su gastronomía como un eje turístico? Creo que tener una continuidad con los gobiernos que lo hagan. Estoy convencido que los últimos 3 sexenios se habían hecho cosas increíbles, los últimos 2 más, ¿no? O sea, con Felipe Calderón y después con Peña Nieto, o sea, el tema turístico estaba creciendo tremendo. Tú llegabas a cualquier parte del mundo y te tocaba ver publicidad de México, unos anuncios espectaculares de arte, de gastronomía, de música, cosas padrísimas. Y tristemente pues hubo un cortón y se dejó de hacer. A mí me tocó que me invitaran a cocinar a muchísimas partes del mundo y al único que iba a hacer era hablar bien de México. Me tocó dar cenas en donde se compaginaba música, arte, gastronomía y el fin era hablar de México y hacer que la gente fuera a invertir o a viajar y se acabó. O sea, sí es un tema que llevamos 3, 4 años que está prácticamente parado y detenido. Creo que íbamos por muy buen camino. ¿Cómo se puede constituir una política pública, máxime que desde hace más de 10 años se constituyó la cocina mexicana como patrimonio inmaterial de la humanidad por la UNESCO? ¿Qué propondrías tú? Híjole, creo que darle más voz a la gente que ha hecho eso en el extranjero. Creo que dentro de México ya se valoró muchísimo, que era lo que platicábamos muchos chefs antes, ¿no? El que el chef entendiera ya se había pasado, ¿no? El chef ya entendió gastronómicamente lo que teníamos que hacer. Después había que convencer a nuestro proveedor, ¿no? Porque tú como chef quieres hacer algo, también necesitabas que el productor, que el proveedor, ¿no? el agricultor entendiera que quieres un mejor jitomate, que quieres un mejor pescado, que quieres una pesca más sustentable, que quieres una matanza digna de tus animales, o sea, 1000 cosas, y eso sucedió. Yo creo que el que el gobierno entienda que la gastronomía puede dejar una derrama económica tremenda, obviamente no más en turismo, ¿no? O sea, lo que hay alrededor de un restaurante de rama es impresionante, ¿no? Desde las sillas, las flores, o sea, no hablando de comida nada más, ¿no? O sea, todo lo que hay alrededor de un restaurante, la cantidad de gente que puede trabajar detrás, ¿no? Nuestros restaurantes en el que menos gente trabaja hay 30 personas. ¿No? O sea, directamente tienes 30 personas más, obviamente su familia que depende de ellos, más todos los proveedores, más todo o sea, el día que se entienda que la política pública debe de ir encaminada hacia un apoyo de los restaurantes, sabiendo que dejan esa derrama, y hoy en día se ha entendido más. Ahora con la pandemia se recibieron algunos apoyos, o sea, algunas alcaldías en Ciudad de México, sé que algunos municipios fuera, que entendieron un poco más. Ahora, por ejemplo, en la ciudad tenemos este apoyo para poder utilizar ni siquiera la acera, o sea, la parte de la calle en donde estaba antes los parquímetros, ahora el poder tener mesas así, eso obviamente ha ayudado y también le ha cambiado un look a la ciudad, en donde ya no tienes tantos coches, ahora tienes mesas muy bonitas con gente comiendo, más alegría, ¿no? Y Daniel, y en esta evolución de la gastronomía nacional, ¿qué ha ocurrido? Entre los chefs, entre los productores, Pues que el movimiento es enorme. Antes éramos 10 chefs que podías mencionar y hoy en día sale uno nuevo a cada rato. Cada vez hay más inversión en los restaurantes, cada vez se abren más restaurantes, cada vez se come mejor.
cada vez hablan más de nosotros. O sea, definitivo, si en algo México ha crecido en los últimos años, es en el medio gastronómico. Chefs, restauranteros, hay cosas impresionantes, ¿no? La verdad es que hoy en día se están haciendo, o sea, ves las cosas que abren en Cancún, ves las cosas que hay en Ciudad de México, o sea, está creciendo. Ahora vas a Puebla y hay cosas impresionantes, obviamente en Monterrey no para de abrir, ¿no? Y bueno, ha sido bien complejo de que empezaste tú en la historia gastronómica nacional. Ahorita, ¿cómo ha sido este reconocimiento en la actualidad de la cocina mexicana? Pues platicábamos muchos chefs que siempre había que tener ciertos niveles de entendimiento hacia lo que estábamos haciendo. Y el primero obviamente era que los chefs quisiéramos cambiar la cocina mexicana, ¿no? Que quisiéramos entenderla de forma diferente, proponer cosas nuevas, atrevernos a romper esos paradigmas de lo que era la cocina mexicana, y sucedió, y hace muchísimos años. Después venía el tema que el productor te entendiera, ¿no? Que tu proveedor, que el campesino, que el pescador entendiera que los chefs ahora necesitaban un mejor producto y no tanto una masificación del producto, ¿no? Yo quiero un jitomate mucho más especializado, y que el productor entendiera que ya no importaba tanto las toneladas de jitomate, sino la calidad del jitomate. Y hoy en día hay muchos más proveedores así especializados que han hecho que la cocina crezca y que la calidad de los alimentos crezca. Después venía la parte de la prensa. Hace 15 años no habían redes sociales, y si querías transmitir un nuevo plato, querías transmitir un tema de sustentabilidad, pues necesitabas aliarte con la prensa, ¿no? La prensa era la que hablaba de ti, revistas, periódicos, televisión, y la prensa lo entendió muy bien, tanto que hace 15 años más o menos empezó a haber una prensa especializada enorme hacia restaurantes y gastronomía. Después venía lo importante, que el comensal entendiera por qué ahora un taco o una tortilla, en vez de costarte $1, iba a costar $3, ¿no? Porque había detrás un tema de maíz, de toda una investigación detrás, un proceso detrás, y el comensal hoy en día lo entiende. El comensal hoy en día ya paga más por las comidas. ¿Y qué falta ahí en esa ecuación? Falta el gobierno, ¿no? Que durante un tiempo se entendió, pero hoy en día necesitas que haya un apoyo gubernamental para crecer turísticamente. O sea, tenemos mucho turismo porque la gente después de la pandemia lo primero que quiso fue salir, ¿no? Y el turismo, tú sabes bastante bien, ¿no? Estás en esta región y, o sea, ha crecido. El último año ha sido como espuma. Pero es por un tema de desesperación de la gente y esa burbuja económica que había, que espero que el próximo año no se reviente, pero porque dicen que puede haber. No es tanto por un tema de apoyo gubernamental para que haya más turismo. No. Pero bueno, Daniel, ¿hacia dónde crees que se dirige la gastronomía? ¿Cuál es la tendencia? A sorprender al comensal. Creo que hoy en día la gente se sorprende mucho más difícil que como se sorprendía antes. Tenemos en un teléfono, en la palma de la mano, tanta información que es más difícil sorprender a la gente. Y creo que hoy en día la gente está yendo a los restaurantes a sentir esa excitación, esa sorpresa, más que antes. Ya nada más van a comer, ya hay algo mucho más detrás que la gente busca. Creo que a eso tenemos que dirigirnos todos. Y ahora sí nos toca el momento de desnudar el alma de Daniel. Daniel, ¿qué te dejó a ti la pandemia en lo particular? Un aprendizaje enorme hacia el tema que podemos vivir con menos de todo. Económicamente puedes vivir con menos, puedes vivir con, a lo mejor no todos los amigos que creías que necesitabas los necesitas. En general creo que podemos vivir con menos, de todo con menos. ¿Cuál crees que sería la película que retratara tu vida? Uy, siempre me gustó muchísimo la de Family Man de Nicolas Cage, como que hay varias cositas y me gusta desde que tengo 10 años, es una película súper vieja, pero es una película que me gusta mucho y al final como que siempre ha tenido muchas escenas de esa película muy marcadas. ¿Y con qué canción te desnuda el alma? Uy, hay una canción que se llama Cadillac Solitario de Loquillo, un cantante español, y es de esas canciones que me emociona muchísimo cada vez que la escucho. ¿Cuál ha sido tu punto de quiebre más complejo en tu vida? Cuando cerró Paxia. Wow. Cuando cerró el primer Paxia, definitivo es... ¿Cuál es tu complejo? Híjole, muchas veces creo que trato de demostrarle a gente cosas y pues, se me olvida que lo único que le tengo que demostrar es a mí. ¿Tu frustración? No conseguir lo que quiero. ¿Tu miedo? Quedarme sin mi familia. ¿Qué es lo que más valoras? Definitivo, mi familia. ¿Tu mejor cocinada? Mis hijos.
Y divertido. No, perdón, disculpa. Tu peor error. El plato que se te ha quemado en tu vida. Híjole, sí, digo, no por no contestarlo, pero siempre he aprendido que en la vida no hay errores. El error viene si no lo analizas para no volverlo a hacer o para aprender de él. Entonces, así como decirte, eso es un error, me considera mucho, todos los errores los cambio como aprendizajes. ¿Gallina vieja hace el mejor caldo? Sí. ¿A qué le echas muchos huevos? A la vida en general. ¿Cuál es la cereza del pastel en tu vida? Tener una pareja increíble que me entiende, me apoya, me impulsa. Eso, creo que eso... ¿Qué se te ha quedado congelado? Muchos sueños por ahí, pero se van a descongelar. Soy una persona que los descongela porque los descongela. ¿Qué se te ha quemado? He dejado muchas amistades en el camino que me duelen hoy en día haberlas dejado. Y a propósito de placeres, ¿cómo vives tu sexualidad? Súper bien. La verdad, parte importantísima de la vida y amo a mi esposa de una manera tan padre que siempre es bonito todo lo que pase. ¿Qué palabra te tatuarías? Pues las únicas palabras que tengo tatuadas son los nombres de mis 4 hijos. Y el tuyo propio. Y el mío. ¿Cuál es tu grosería favorita? Es horrible y mi esposa me regaña cada vez que la digo, pero creo que es verga. Es horrible, yo sé que es una palabra horrible, pero la uso luego hasta en unos tonos que a la gente, o sea, como que me sale. Pero yo sé que es horrible, es horrible. ¿Te han trasquilado? Sí, yo insisto, es que, o sea, cuando fue el cierre de Paxia, o sea, trasquilaron a Daniel completamente y durante muchos años tuve que ser quien realmente había dejado de ser. O sea, esos 10 años de Paxia, la lana fue creciendo, ¿no? O sea, me fue creciendo así la lana y al momento que cerré, como que ese desmoronamiento definitivamente fue porque me trasquilaron con todo. ¿Y te gustaría trasquilar a alguien? No, soy una persona que no le importa mucho, o sea, respeto tanto a la demás gente que me dejé de preocupar por otras personas y sé que cada quien tiene su vida. ¿Cómo cocinas la fama? Durante mucho tiempo se me quemó ese plato y me costó mucho trabajo. Hoy en día, sabiendo que la sencillez y la humildad me hacen mucho más feliz que el reconocimiento. El reconocimiento llega y te sientes padre, pero hoy en día el ser un hombre como mucho más de familia, más hacia mí, me hace mucho más feliz que el saber que hay fama. ¿Con qué platillo has enamorado? Fíjate que a mi esposa justo la conocí, no por un platillo, por una bebida que hicimos alguna vez en Peltre, que era una bebida de café, como un espresso con coco. Wow. Entonces, si me preguntas, hay una palabra, es esa. ¿Qué parte de se llama Coco Espresso Frappé. ¿Qué parte de ti crees que es lo más llamativo, lo más que atrapa, tu atracción? Mi forma de ser. Yo creo que la gente cuando me conoce hay algo que le atrapa. O sea, no sé, soy diferente, raro, tengo la forma de hablar, no sé. Si fuera tu última cena, ¿cuál sería tu menú? Incluyendo las bebidas. Me comería una torta ahogada. Soy fanático de la torta ahogada. Un muy buen taco. Y me gustan los tacos así, de cosas más raras que pueden haber. O sea, obviamente no me gustan. Me encantan los tacos normales, pero escogería un taco de ojo con cachete o de oreja. O sea, algo así más. Me gustan mucho las cosas como gelatinosas y crujientes a la vez, como las orejas. La oreja de cerdo, la oreja de res me encanta. Entonces pondría eso. Una sopa de matzá, como para recordar algo de mi familia, ¿no? Está la matze bol soup, definitivo tendría que estar ahí. Y no sé si pondré un postre. Quizá esa es la última cena, o sea, permítetelo. Sí, pero la matze bol, el taco de algo así raro. La torta ahogada, porque en mi vida ha significado así como... Justo la torta ahogada fue algo en Paxia importante, entonces sería importante.
Y me costaría trabajo. Soy postrero, pero no me gustan los postres como... O sea, si hay un postre me lo como, pero soy muy malo haciendo postres y escogiendo postres. ¿Y de bebida? Ah, un muy buen vino tinto. Soy de vino, me encanta. Y si vieras a Dios por primera vez, ¿qué le dirías? Quizá le pediría permiso para volver a ver abuelos o gente que no conocí tanto y que tengo mucha inquietud, siempre tuve mucha inquietud de haberlos conocido más. Ok. ¿Qué te gustaría dejar como legado? Que mis hijos se sientan orgullosos totalmente de quién fue su papá. ¿Qué te gustaría que dijera tu epitafio? Aquí sigue trabajando por nosotros o algo así. La verdad es que soy una persona que como que todo lo que hace lo hace por la gente que quiere, entonces que se me reconozca o que algo diga, ¿no? Que todo lo que hice en la vida lo hice por la gente que quiero. Y hoy te declaras oveja negra por... Ay, porque a veces sí soy un dolor de cabeza para mucha gente. La verdad. Pues muchísimas gracias, Daniel. Sí.